Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y le pregunto a Andrés Páez y le pregunto a Fernando Villavicencio, les pregunto a los dos, ¿y cuándo van a fiscalizar a los Alvarado? ¿Su respuesta cuál sería? Gracias, Gonzalo. Estamos en eso. Estamos en eso. ¿De qué les van a investigar? Nosotros estamos en este momento recopilando una enorme cantidad de información. Por ejemplo, ya de estos informes como el que he traído hoy, tenemos dos más que ya han aparecido, que son los informes perdidos de Contraloría. Y evidentemente estamos llegando a otros personajes del correísmo. Sí. Ni siquiera necesitamos buscarlos. La gente se ha lanzado a entregarnos documentos y a darnos información, créame, por los canales más inverosímiles que uno pueda imaginar. Ayer le dejaron a una sobrina mía en su trabajo un sobre diciéndole esto es para tu tío y ella ingenuamente dice, bueno, es un sobre más. Cuando abrí el sobre me di cuenta de que realmente hay mucha información fuera que todavía no tenemos, que ni siquiera nos imaginamos que exista y que comienza a llegar. Y esto es un fenómeno tremendamente importante. También llega bastante, pero claro, hay que ultra reconfirmar, es muy peligroso. Claro, porque yo también tengo mucho temor de que nos quieran meter el pie con una información ¿Ustedes no creen fraguada, que están ¿no? equivocados en algunas cosas? Mire, nosotros por una ética mínima en el accionar político tenemos que contrastar toda la información que nos llega. Entonces hay documentos que los desechamos porque no hay posibilidad de contrastarlos o porque su contenido simplemente resulta inverosímil. Hay documentos forjados que nos llegan y nosotros desechamos eso porque eso no nos sirve para hacer una política seria de denuncia ante el país. Pero informaciones de otro tipo que la podemos ir refrendando a través de otras fuentes, esa sí la utilizamos para que el país la conozca. Claro. ¿Cuánto creen ustedes, los dos, me refiero a Fernando también, y si han comentado, que se gastaron en los 10 años correístas en materia de publicidad, más que de publicidad, de jornadas comunicacionales en las que intermediaban precisamente los hermanos? La estimación que nos hicieron conocer es que era un aproximado de al menos 300 millones anuales solamente en la SECOM. Eso sin contar con toda la publicidad del Estado que está inmersa dentro de los presupuestos de los organismos, sin contar con sabatinas, con las cadenas de televisión y sin contar con una enorme cantidad de contratos relacionados con producción audiovisual, con edición de videos y otra cosa, pues las famosas consultorías, porque ese es un área en donde nos vamos a meter. Y publicaciones, revistas. Pero además en papel couché, las publicaciones. Sí. En papel couché. Y fíjese, el tema de las consultorías es un tema que nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo de que resulta que aquí se hacían consultorías para saber si el sol sale de mañana o de noche. Y si uno decía que el sol sale de mañana, entonces hacían otra consultoría para ratificar si efectivamente sale de mañana. Y después otra consultoría para ver si sale cuarto para las 6 de la mañana o a las 6:15. Y finalmente otra consultoría para determinar si los que dijeron que salía cuarto para las 6 de la mañana tenían o no razón. Y así sucesivamente es una cadena de consultorías a las que nosotros tenemos que llegar y créame que estamos descubriendo cosas espeluznantes. Ojalá tuviéramos más tiempo, más apoyo, más logística para poder desentrañar la cantidad de documentos. Fíjese, aquí solamente en un caso la cantidad de documentos y estamos hablando de un caso que es $300,000. Y estamos hablando de un gobierno que manejó 330,000 millones durante 10 años. Es decir, las cantidades que han estado en juego son verdaderamente muy significativas. Y otra cosa es que un contratista recién me comentaba, porque me vino a entregar una información y me decía, yo ya llevo 40 años en esto y siempre nos acostumbramos al 10%. Dice, por allá después, como por el 96, por allá ya nos fueron subiendo al 15. Dice, pero en los últimos 10 años nos han subido hasta el 30.
Y él me dice, vea, doctor, es imposible hacer con un 30%. Eso sí, dice, es imposible. Sí. Es imposible. Dice, a mí me ha tocado dejar un montón de obras ahí, porque yo cómo puedo responder por la calidad de una obra si tengo que destinar el 30% de mis costos a pagar ese tipo de, entre comillas, contribuciones, decía él. Porque además dice, ni siquiera nos pedían sino a título de contribuciones para el proyecto. Y yo les decía, vea, yo no tengo por qué contribuir al proyecto. Entonces me decían, ¿sabe qué? Siga nomás, tome asiento y siga participando. Y dice, y uno tiene que vivir, pues. Claro. Entonces, el entramado de la corrupción es un encadenamiento de hechos, en donde está el que promueve la obra, el que firme el contrato y después el que hace el desembolso. Créame que es un entramado muy complicado. Muy complejo, ¿no? Muy complicado y de unos ribetes verdaderamente alarmantes. Y creo que ha llegado el momento de que todas estas cosas se vayan desentrañando y que el país conozca a fondo. Yo siempre aclaro de que ni Fernando Villavicencio, ni yo, ni Lourdes Tibán estamos en el plan de ultrajar a nadie, de calumniar a nadie, sino simplemente de dar a conocer la información que nos llega, porque creo que es un deber nuestro el hacerlo, porque no ocupamos funciones públicas, pero seguimos comprometidos con el propósito del país de que estos temas se esclarezcan. Mire, escuchar a los señores integrantes del partido Alianza País o de la Revolución Ciudadana y en forma continua sobre el mismo tema de que unos son más rateros que otros y otros son más honorables que rateros, ¿no es cierto? Ya no causa sorpresa. ¿Por qué? Porque aquí no se evidencia el arsenal de la policía, el arsenal de la fiscalía y el arsenal de la justicia que se haya implementado. Todo el mundo habla de que se robó los dineros de esta, de otra manera, los millones de millones suman cada uno, pero ¿dónde está la plata? Un solo centavo que diga, aquí está, en esta cuenta corriente, para que el erario nacional se beneficie y que se maneje estas cantidades. Entonces, mientras no tengamos un verdadero cambio, un radical cambio a la administración de justicia, a todos estos habladores, ¿no es cierto?, que ya se les ponga un poquito de sello en la boca, continuarán hablando. Pero la invitación para ahora es hablar sobre el problema Gonzalo. Yo estoy sumamente preocupado. ¿Por qué? Porque en toda causa... ¿Vamos a hablar del fiscal? Ya directamente. Ya en toda causa esta civil, penal, administrativa, o de la materia que sea, siempre se debe acudir a dos principios. Uno, el de la competencia, y otro, el de la jurisdicción. ¿Cierto? Entonces, ahora nos encontramos que existe una denuncia presentada por Andrés y por el doctor Villavicencio respecto a un antecedente que tienen sobre el informe de Contraloría. ¿Qué existe? El informe existe. ¿Y por qué existe? Ya le voy a manifestar. Entonces, la señora fiscal provincial de Pichincha, encargada de subrogante. Ah, no es titular de subrogante. No, encargada de subrogante. ¿Por qué le por una así? Resolución del Consejo Nacional del Consejo de la Judicatura, firmada por el doctor Tomás Alvear, le encarga el 11 de mayo del 2017. Le encarga. El despacho. Ya, una cosa es eso, le encarga. Otra cosa es de que ella sea subrogante. No es la doctora Moreno. Pero está encargada de ser subrogante. Permítame hablar de toda esta situación. No es subrogante porque la señora doctora Moreno se separó por asuntos personales del concurso para fiscal general. Y de acuerdo a la disposición del artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que el subrogante es quien está en segundo puesto en las calificaciones para fiscal general. Pero si no concursó, no puede tener segundo puesto. Le pregunto, ¿está actuando con propiedad? A eso estoy legalmente. A eso estoy yendo. Entonces, ¿a quién le corresponde? Es el 45, 47 dice, ¿no? del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí lo tengo. 47. Circunstancias agravantes de la... No, 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ah, ese no tengo yo. Bueno. Creo que tenemos... Me va a permitir... Le bajamos. Yo tengo la mano. El 47 del Código Orgánico de la Función Judicial dice régimen especial de la Fiscalía, de la fiscal o fiscal subrogante. La fiscal o el fiscal subrogante sustituirá
a la fiscal o el fiscal general del Estado en caso de ausencia temporal y justificada y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será designado al momento de la elección de fiscal o la fiscal general del Estado, durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular, será nombrada o nombrada quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal. Si la doctora se separó, pues ya no puede ostentar la calidad de subrogante, a quien le corresponde la señora magistrada Gladys Terán actualmente. Pero bien, entonces se apertura una indagación previa. Pero es que no es tan fácil pasar eso. O sea que está a eso voy, la nulidad que puede acarrear, claro, cualquier decisión por el respeto al debido proceso, toda Moreno, esta actuación que lo está haciendo Andrés Páez y Villavicencio en esta causa puede acarrear nulidad por violación de proceso, por debido proceso, está siendo irrespetado. Entonces, si bien me dirán, pero estos hechos se suscitaron en el 2014 y en este tiempo no tenía fuero el doctor Carlos Vaca Mancheno. Cierto. Nadie discute. Cualquier fiscal puede hacer la investigación. Pero aquí nos encontramos en un caso especial que el doctor Carlos Vaca Mancheno es fiscal general. Y de acuerdo al artículo 192 de la Constitución... La subrogante también es fiscal general, pues provincial, encargada. Provincial. Fiscal provincial. Este tiene nombramiento de provincial. El artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta en el numeral 5.3, 5, párrafo tercero, la investigación preprocesal y procesal en contra del fiscal general corresponderá al fiscal general subrogante. Si no es subrogante, ¿acaso que con una resolución del doctor Tomás Alvear, director de talento humano del Consejo de la Judicatura, y ya le da a una persona la calidad? Entonces, un general que le nombre a un sargento como coronel, pues, no hay cómo, pues, esto. Esto es violación. Hay que tener mucho cuidado sobre este particular. Pero bien, esto simplemente como premisa. ¿Qué sería nulo? Todo lo que ha hecho todo la lo que doctora se Moreno está haciendo. ¿Por qué? Porque que lo defina. Es preferible que lo defina. Yo actúo como fiscal provincial, pero no como subrogante. ¿Por qué? Porque mañana pasado, cuando estén todos los elementos de convicción y sean suficientes para que ya convoque al juez de derecho a audiencia de formulación de cargos, ¿cómo puede ella actuar como fiscal subrogante? No, puede. Se procesa una resolución en la Presidencia de la República en que hay responsables. Un director de asesoría jurídica que elabora el reglamento y una disposición del presidente anterior, que es el economista Correa, ¿para qué? Para que se investigue, ¿qué? ¿Ideológicamente o procesalmente el 30S? Sí, estaba investigado, y habían sanciones, y habían enjuiciamientos, ya habían indagaciones, ya habían aperturas, etcétera. ¿Para qué? ¿Ideológicamente se iba a investigar el 30S con esta comisión? ¿O jurídicamente? Porque ideológicamente, en el campo penal solamente existe la ideología del delito y la ideología de la pena, nada más, no de los responsables. Punto 1. Entonces, ¿a quiénes se erigió para que sean personas de la comisión encargada de esta investigación? A 3, el doctor Vaca y 2 personas más, un señor Guzmán y un señor Bonilla. Los 3 son abogados. El uno conozco. Ya. Los 3 son abogados penalistas que conozcan de este manual doctrinal, jurisprudencial y legal. No, que conozca. Entonces, por un lado. Por otro lado, la Constitución de la República establece en el artículo 77.7, letra K, ser juzgado por una comisión o jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie podrá ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Una comisión preparada para decir que esto ha pasado, cuando ya todo el mundo supo que no ha pasado. Pero más allá, ahora se ha utilizado, se dice y se ha comprobado, porque así está, de que se ha utilizado dineros de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no es cierto? De la Secretaría. La Secretaría Nacional de Inteligencia. Senaí. Efectivamente, he escuchado con mucha atención
lo manifestado por el doctor Gonzalo Silva. Sí, lo he escuchado y lo conozco, así que igual, doctor Silva, que tenga un lindo día, pero totalmente errado su criterio jurídico, totalmente errado. Estamos hablando, en primer lugar el doctor hace referencia al concurso en la cual efectivamente es designado el doctor Carlos Vaca Mancheno como fiscal general, en la cual participó la doctora Gladys Terán, quedando en segundo lugar, como muy bien lo ha dicho el doctor, y en la cual yo también participé y yo me retiré del concurso. Ya. Perdone, ¿por qué se retiró, doctora Moreno? Perdone la curiosidad periodística. Tiene todo el derecho de tener esa curiosidad periodística. Asuntos netamente personales. Ya. Adelante. Perfecto. Listo. Ahora, ese concurso ya concluyó. Y fue designado el doctor Carlos Vaca Mancheno. Ya. Y la doctora Terán quedó en segundo lugar. Ya. Concluido ese concurso. Dentro de lo que es la carrera fiscal, esto es muy importante, y yo pienso que eso es lo novedoso de ahora. En primer lugar, existió un concurso para las categorías 2 y 3, en la cual yo participé y quedé en segundo lugar dentro de lo que es fiscales 3. ¿Sí? Posteriormente, el Consejo llama al concurso de fiscales provinciales, ¿sí? Solo a los fiscales 3, dentro de un procedimiento de carrera fiscal. En esa yo soy el primer lugar, y tal escojo yo la provincia de Pichincha, y soy fiscal provincial de Pichincha. Yeah. Pero teníamos ya vigente este artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y existe incluso un pronunciamiento de la Contraloría quien debe ser designado fiscal general subrogante. Y la Procuraduría se pronuncia en que tiene que ser designado el mejor puntuado del último concurso. Esto es el concurso de fiscales provinciales de Pichincha. Con este pronunciamiento de Procuraduría, que es vinculante para las autoridades, el Pleno del Consejo, porque quien hace esta consulta es el Pleno del Consejo de la Judicatura, designa y por lo tanto me entrega a mí la acción de personal número 2830 DNTH 2017 de 11 de mayo del 2017 y me designa como fiscal general subrogante. Entonces, totalmente errado el criterio del doctor Silva. Estamos ya frente a una carrera fiscal, que es lo que reconoció ya la Constitución del 2008. No pueden cambiar a una norma expresa que consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, no vamos a... Por su condición de provincial. Entonces, que nos explique la señora doctora Moreno si tiene el nombramiento, y recibe la condición de fiscal general subrogante, o sigue como ministra fiscal provincial con sueldo, como ministra fiscal provincial. Pero dice que parte de la carrera fiscal, a esto me estoy refiriendo, es un pronunciamiento simplemente. Aquí existe una disposición. Hubo un concurso público, del cual convocado se retira la doctora Moreno. Por supuesto. ¿A quién le corresponde? A Gladys Terán. A la doctora Gladys Terán. Debe ser probablemente que el fiscal tiene razones para suponer lo que dice, para presumir lo que ha manifestado en medios de comunicación. A mí personalmente no me extrañaría que eso esté ocurriendo realmente, tal como él lo está pensando, deberá aclararlo. Mi preocupación es más bien en el sentido de que este tipo de episodios generan una serie de incertidumbre en algunos niveles cuando faltan pocos días para que un porcentaje interesante de la población defina su voto por el sí o por el no. Es un porcentaje que bordea el 30%, a veces un poco más, un poco menos.
pero en el cual se incluye mucha gente que va a votar sí por algunas preguntas y no por otras. Y yo quiero aquí recordar que toda la campaña del Correatol, que fue planificada conociendo que se venía ya una consulta popular, se gestó alrededor básicamente de dos preocupaciones, de dos preguntas, ¿sí? Que son la pregunta que tiene que ver con la reelección indefinida y con la pregunta que tiene que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Porque el resultado afirmativo en la consulta popular sobre esas dos preguntas le ponen al ciudadano Rafael Vicente Correa en una situación y en un predicamento bien grave como responsable directo o indirecto en el cometimiento de actos de corrupción que eventualmente tienen incluso su firma, sello y rúbrica como presidente en funciones. Y eso va a tener que ser esclarecido en el curso del proceso. A ellos jamás les interesó, a esa facción de Alianza País y a él, que la encabeza todavía, nunca les interesó el resto de preguntas. A él no le interesó el tema de los abusos sexuales a niños en escuelas y colegios. No nos olvidemos que el actual presidente de la Comisión de Educación, que fue exministro de Educación, uno de los principales personajes que, como dicen en la costa, tapiñó todo lo que estaba ocurriendo en escuelas y colegios, es uno de sus principales acólitos en la actual campaña por el no. No quiero generalizar, pero hay una campaña inteligente de parte de Correa en la campaña por el no, que afortunadamente lo tiene a él como vocero, porque él es el peor producto que en este momento podría estar políticamente activando en favor del no. Él no cambia su talante, él no cambia su modo de ser que lo expresaba cuando era presidente. Lo que ocurrió ayer en Quito, en un sector norte, fue un nuevo testimonio, un nuevo episodio de la agresión de sus matones hacia dos ciudadanos, tal cual como ha ocurrido en otras ciudades, ordenados directamente por él, como se ve en las notas de prensa recogidas por las redes. Él dice, atiendan a esa malcriada ayer en Quito, ¿no? Y asimismo ocurrió en otras ciudades cuando su grupo de matones, pagados además con dineros de todos los ciudadanos, agreden a gente que expresa su repudio a la campaña por el no. Pero, insisto, siendo él el peor producto de esta campaña, su estrategia no es mala. Y no hay que dar por sentado nada absolutamente en el curso de los días que faltan por venir. ¿Qué es lo que él está haciendo? Lo que siempre ha hecho, difamar a sus adversarios y mentir. Pero lo está haciendo en base a un mensaje absolutamente claro y simple que tiene que ver con el tema o el concepto de la traición y el traidor. Sabiendo que en la emotividad, en la ignorancia, en la religiosidad incluso de muchos ciudadanos, este concepto pesa mucho. Y evidentemente es un mensaje bastante más claro y sencillo que el que tiene que ver y jugar alrededor de la explicación técnica sobre la importancia de votar sí en las 7 preguntas para eliminar la impunidad, para terminar con la corrupción, para terminar o poner un alto a ese sistema de violación y de abuso a los niños y adolescentes en las escuelas y los colegios y todo lo que las demás preguntas están manifestando. Este es un tema comunicacionalmente más difícil. Aquí Correa se está manejando muy bien, con un grupo de radios o con ciertas radios que definitivamente tienen la capacidad de incidir en sectores amplios de la población por lo que es la radio, ¿no? La inmediatez y la capacidad de penetración de este medio de comunicación, porque genera niveles de familiaridad, de empatía con los oyentes, y hay oyentes, insisto, que todavía, o ciudadanos que todavía no han decidido en ciertas preguntas si votar sí o votar no. Aparte de eso, se está manejando muy bien en redes sociales en el sentido de que esa campaña de difamación contra ciertos actores que están a favor del sí, y empezando por el actual presidente, sigue funcionando y siguen funcionando ahí alrededor de esa campaña negativa y sucia, los mismos troll centers y los mismos activistas de cuando él era presidente. Eso llama mucho la atención, que esa gente todavía está ahí. ¿Ha logrado establecer si logró éxito insertar la marca de traidor de parte de Correa en perjuicio del presidente Moreno? ¿Logró o no logró ese objetivo? Me parece que no, me parece que lo que logró es afianzar en el voto duro en aquellos fieles adeptos que tiene Rafael Correa alrededor de su proyecto, alrededor de su propuesta. Pero se viene a jugar comunicacionalmente el todo por el todo en esta campaña utilizando esos recursos y haciéndolo también en territorio. Y por el contrario, usted ve casi una ausencia, una extraña tibieza en el manejo de la comunicación del morenismo, no del presidente Moreno y del gobierno, porque a él no le corresponde hacer lo que hacía Correa cuando era presidente. El fiscal Vaca Mancheno ha dicho que
los documentos que nosotros hemos presentado son falsos, que no existen, que la numeración de este oficio que usted puede ver aquí corresponde a otro oficio. Lo que no dice el fiscal Vaca son varias cosas. Lo primero es que este oficio tiene una fe de presentación ilegible, porque nosotros no tenemos el original, sino una fotocopia. Eso significa de que efectivamente este oficio fue presentado. La segunda cosa que nos dice el fiscal Vaca es que este oficio está firmado, como usted puede apreciar, por el Contralor General del Estado subrogante, Daniel Fernández de Córdoba. La tercera cosa que no dice el fiscal Vaca es que aquí al final de este oficio dice adjunto, como usted lo puede apreciar, Gonzalo, un ejemplar de informe y anexos en 366 fojas útiles. ¿Cuál es el informe? Este de aquí. Es la que exhibía Fernando ayer. Este de aquí. Que también hay que decirle al fiscal, este informe está efectivamente vigente y está además suscrito ¿por quién? Por el Contralor General del Estado. Es decir, ya, digamos que este informe, Daniel supongamos Fernández que este informe, digamos que este oficio no existe o que el número está mal o que está repetido el número, ya, digamos que así fuera. Pero este informe está aquí, pues. Aquí está el informe con responsabilidad penal. Este es el informe. Y no es un informe que me he inventado yo. Está firmado por el Subcontralor General del Estado. Pero además de eso, y lo que no dice el fiscal Vaca, es que aquí en el oficio que él dice que no existe, se hablan de 366 hojas útiles. Aquí están, Gonzalo, las 366 hojas útiles numeradas, como usted puede ver, con un numerador, una máquina numeradora de la Contraloría. Lo que no dice el fiscal Vaca es, por ejemplo, esto. Ya, supongamos que no existe el oficio, ya. Digamos incluso que el informe no existe. Ya, incluso eso digamos. Pero aquí está este oficio, que es el número, digamos, este documento, que es el número 133 de los adjuntos, en donde aparece la firma del doctor Vaca, su cédula, su nombre y además del seudónimo con el que trabajaban en esta operación, Carlos Vaca, Cato, Oscar Bonilla, Obán y Diego Guzmán Gualdo. ¿Qué dicen este informe? Sueldos de febrero del 2014. Resulta que en febrero del 2014 los tres personajes eran servidores públicos. No podían cobrar sueldo por su trabajo y también sueldo como miembros de una comisión que, de acuerdo al decreto 22... ¿Y ambas cosas están probadas? Sí, pero claro, decía el decreto 22 que esa función sueldo es gratuita. del cargo que estaban ocupando. ¿Qué cargo sería? No. ¿Asesoría? No, Gonzalo. Este es el sueldo como miembros de la Comisión 30S. Y eso se prueba en este documento también. Mire, correo electrónico del 28 de febrero del 2014, en donde dice: con autorización del señor secretario solicito se pague a Cato. ¿Quién es Cato? Cato es Carlos Vaca, que está aquí. Mire, sueldo de febrero, Carlos Vaca, Cato. Pero además no solo eso, Gonzalo, además existe este otro documento de la propia Contraloría que establece la orden de pago para Cato. Aquí está, mire, es un documento de la CENAIN, foja 129, 28 de febrero de 2014, que dice aquí: pago por el mes de febrero, Cato. Partamos del tema del artículo 192 con relación al fuero en los delitos de acción pública. Dice en la parte final que la investigación preprocesal y procesal en contra del fiscal general corresponde al fiscal subrogante. De eso estamos claros. Entonces, que todas las investigaciones que se refieran al señor fiscal general deben realizarla el fiscal o la fiscal subrogante. Ahora, la inquietud del por qué no soy fiscal subrogante es claro en lo que dice la ley. Usted sacó el segundo lugar en el concurso. Así es, Gonzalo, pero la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial es claro al respecto. No hay una reforma, debería ser yo la fiscal subrogante. Sin embargo, el artículo 47 habla sobre el régimen especial de la fiscal subrogante, ¿no es cierto? Entonces es claro al decir que
será nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal. Ahora, yo tengo entendido, sin tratar de hacer polémica al respecto, que hubo una categorización dentro de la fiscalía y el que ganó la categorización en ese momento fue el doctor Paul Pérez, creo que ahora es fiscal del Carchi, y la doctora Tania Moreno ganó el concurso para los fiscales provinciales. Sin embargo, no tengo muy bien conocimiento al respecto, cómo operó esto, pero el fiscal Chiriboga, el ex fiscal Chiriboga, nombró a Paul Pérez fiscal subrogante, pero no sé qué es lo que pasó dentro del Consejo de la Judicatura y eso el Consejo de la Judicatura le nombró a la doctora Tania Moreno. Con relación a estas dos personas que tienen la carrera fiscal dentro de la Fiscalía, eso sí deberá responder, no sé, el Consejo de la Judicatura o qué es lo que pasó ahí, ¿no? Sin embargo, hay al último del artículo 47, dice que en caso de ausencia definitiva de la fiscal o el fiscal general del Estado, se procederá a llenar esta vacante en forma inmediata. Entendería yo que ahí es cuando me correspondería a mí la Fiscalía General del Estado, en caso de ausencia definitiva del fiscal general del Estado, porque yo soy la segunda en el concurso. Y obviamente hasta terminar el periodo, dado el caso que se produciría en algún momento, no se sabe, con las causales que determina el mismo Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí es cuando me correspondería. ¿Usted está a la expectativa de que ocurra aquello? Nadie sabe que eso te puede ocurrir. Sí. No se sabe. El futuro es incierto del mismo ser humano, ¿no? Hoy día estamos aquí, mañana no estamos en el cielo. Muchísimas gracias, Gladys. ¿Qué puede ocurrir? Esa es la circunstancia realmente que dice el Código Orgánico de la